Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Estamos martes 17 de mayo. Esta es la semana número 6. La próxima semana es la última semana de clases antes del parcial. Y justamente el día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema. Ya hemos terminado con la parte de controladores, la parte de sintonía. ¿No? Hemos visto de que habían dos métodos que pueden servir y son de bastante utilidad realmente para poder ajustar las ganancias de un controlador, adaptarlas a las de una planta, ¿no? Eso es lo que se llama sintonizar. El día de hoy vamos a ver una alternativa en cuanto a lo que son sistemas de control respecto de los compensadores. Los compensadores que vamos a ver ahora son de dos tipos. Son compensadores de adelanto y compensadores de atraso. Cuando hablo de adelanto y de atraso, hablo de adelanto y atraso de fase. Entonces, vamos a verlo desde dos puntos de vista, es decir, puntos de vista gráficos. Es decir, vamos a utilizar lugar geométrico las raíces, por eso es que insistía tanto con ustedes de que hay que recordar el tema de lugar geométrico, y desde el punto de vista de los diagramas de Bode. Y profe, ¿cuándo usa uno otro? Lo fácil, pues, se sobreentiende de que cuando tú utilizas lugar geométrico las raíces, es porque vas a analizar la respuesta transitoria. Cuando tú hablas del overshoot, habla del tiempo de establecimiento, habla de condiciones transitorias. Y eso lo obtienes a partir de plano complejo, ¿no es cierto? Ubicas los polos en una posición, la idea es moverlos a una posición diferente para que se ajuste a tus necesidades o requerimientos. Eso es el lugar geométrico de las raíces. Entonces, para lo que es análisis de la etapa transitoria, usa el lugar geométrico. Y Bode cuando analizas en este caso al sistema en su estado estable. Cuando, por ejemplo, quieres corregir magnitudes de error en estado estable relacionados con los coeficientes estáticos de error y con los márgenes, ¿no? El margen de ganancia, margen de fase. Entonces, por eso es que vamos a analizarlo desde esos dos puntos de vista, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar con el análisis de los compensadores desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces. Entonces, permítanme compartir pantalla con ustedes. Esta es la parte de compensador. Entonces, vamos a hablar de los compensadores de adelanto de fase y de atraso de fase. ¿Ok? Cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro. Antes de que avance, bueno, como la semana pasada usted había acabado con lo que eran los controladores, bueno, el tema que seguía era compensadores, algo, algo estaba leyendo al respecto, pero lo que quería hacer era una pequeña observación. Y la observación es la siguiente. Yo he buscado información en internet, y libros incluso, respecto de compensadores de adelanto, compensadores de atraso, pero lo que más he encontrado son lo que se llama, denomina controladores de adelanto o de atraso, ¿no? Adelanto o atraso. He encontrado muy poco de compensadores. Claro, lo que pasa es que, bueno, el tema que estamos viendo son compensadores, ¿correcto? Y lo que hemos visto anteriormente son controladores, pero mira, si nos vamos al fondo de lo que hace un controlador y un compensador, ambos hacen lo mismo en el sentido de que cambian de posición los polos. Es decir, tú tienes una posición inicial y tendrás una posición final. Los compensadores y los controladores hacen lo mismo en ese sentido. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, que a los compensadores, que es la denominación que deben tener, le llame controladores, no estaría mal, porque es cierto, ¿no? Buscas en internet información al respecto
y realmente los encuentras en mayoría, ¿no? En mayoría como controladores de adelanto y atraso, pero son compensadores. Lo que pasa es que la diferencia fundamental, y eso lo vamos a ver el día de hoy, es esta, ¿no? De que un controlador, por ejemplo, un controlador PID, tiene esta función de transferencia, ¿no? KP más KI sobre S más KD por S. En otras palabras, el controlador sería KD por S cuadrado más KP por S más KI y sobre S. Es decir, una de las funciones principales que tiene un controlador, además de mover los polos, ¿ok?, es la posibilidad de eliminar el error en estado estable, y esto es por el polo en el origen. En el caso del compensador, como voy a ver contigo un instante, en el caso de un compensador, su función de transferencia es básicamente una ganancia, un cero y un polo, pero un cero y un polo real. Lo que significa de que la misión principal del compensador no es eliminar el error en estado estable, como sí lo es una de las funciones principales que tiene el controlador. Básicamente lo que hace el compensador, y por eso el nombre, ¿ya? Y por eso el nombre, y la diferencia con un controlador, es de que lo que va a hacer, perdón, es compensar en fase, positiva o negativamente, para cumplir una condición. ¿Y esa condición cuál va a ser? Allá. Según lo que tú has visto en lugar geométrico de las raíces, te voy a poner un ejemplo básico, ¿ya?, de este lugar geométrico. Entonces, tiene, por ejemplo, tres polos. Entonces, por ejemplo, acá hay lugar geométrico, aquí no hay, aquí sí hay lugar geométrico. Y, por ejemplo, el lugar geométrico de la raíz es este. Estos polos que están en rojo, ¿no? Estos polos que están en rojo son los polos de la función de transferencia en lazo abierto. Porque es ahí donde nace todo, pues. Porque aquí la ganancia en lazo abierto vale 0, en esas ubicaciones. En cada una de esas posiciones la ganancia vale 0. Pero conforme la ganancia comienza a incrementarse, ¿ok? Entonces, estos polos se comienzan a mover. Se mueve hacia la izquierda, este hacia la derecha, y después comienzan a moverse de esta manera con el incremento de la ganancia. Pero lo que tú tienes en esa gráfica azul son la ubicación de los polos en lazo cerrado. Por eso que es importante entender bien el concepto del lugar geométrico de las raíces. O sea, todo comienza en la ubicación de los polos en lazo abierto, y este lugar geométrico de las raíces me indica las ubicaciones, las posibles ubicaciones de los polos en lazo cerrado. ¿Ok? En lazo cerrado. Y el objetivo, como también me lo hicieron ver ustedes, es de que polo busca 0. O sea, por ejemplo, este polo, conforme la ganancia crece, él va a buscar 0. ¿Dónde está? En el infinito, pues. Los únicos elementos que pueden estar en el infinito son los ceros. No hay polos en el infinito. Entonces, este va a buscar un 0 en el infinito, y este va a buscar un 0 en el infinito. Entonces, todo comienza en la posición roja, que son los polos de la función de transferencia en lazo abierto, y conforme la ganancia comienza a crecer, lo que obtienes como resultado son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, el objetivo fundamental de estos compensadores, ¿cuál es? Y si yo quisiera que los polos dominantes sean estos puntos que estoy marcando en azul, o marcarlo con otro color, para que se puedan visualizar. Que estos polos, que quiero que sean los polos dominantes, pero yo tengo que asegurarme que el lugar geométrico de las raíces pase por ahí. ¿Y cómo se asegura eso? Tengo que verificarlo, pues. Y la verificación viene a ser utilizando uno de los dos criterios que tú has visto cuando has analizado el lugar geométrico de las raíces, que son el criterio de fase
y el criterio de magnitud. Entonces, existe uno de esos dos criterios que me va a permitir, en este caso, asegurarme de que el lugar geométrico de las raíces pase por estos polos dominantes y saber cuándo no pasa. ¿Ok? Entonces, en muchos casos, cuando tú analizas los polos dominantes y el lugar geométrico de las raíces de la función transversal de lazo abierto, el lugar geométrico de las raíces no pasa por esos polos dominantes. ¿Y entonces cómo hace? Ah, fácil, pues, ahí entra a tallar el compensador, ¿no? El compensador lo que va a hacer es, va a compensar la fase necesaria, sea positiva o negativa, para asegurar que ese par de polos dominantes pertenezcan al lugar geométrico de las raíces. Eso lo vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Pero, te repito, toda la base está en la teoría de lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto, pero antes de iniciar, porque ya estamos avanzados en el tiempo, vamos a pasar a asistencia. Entonces, cierro el aula y pasamos a asistencia. Entonces, vamos a pasar a asistencia al día de hoy. Estamos 17 de mayo. Esta es la sesión de teoría número 6. Estamos en la penúltima semana de clases antes del parcial. Entonces, por favor, estén atentos al llamado. Borja Milla, Camones, Presente. Campos, Presente. Carrasco, Ingeniero. Contreras, Presente. Cosme, Presente. Espinosa, Presente. Evangelista, Presente, profesor. González, Presente. Herrera, Ospinal, Wilca, Presente. Wincho, Presente, profesor. Wingo, Inga, Janco, Machacuay, Malásquez, Presente. Malqui, Presente. Matos, Mayway, Maita, Profesor, presente, disculpe. Maita Malki, presente. Maita Malqui, listo. Melgarejo, Profesor, Melgarejo, buenas presente. noches. Me voy atención, presente, disculpe. Melgarejo, Garejo presente, pues. Moncada, Presente, Moncada. Pérez, Poma, Toma presente, profesor. Quispe, Rojas de la Cruz, Presente, profesor. Rojas Taco, Presente, profesor. Rugel, Hoy presente. Sánchez, Soto, Toscano, Presente. Vázquez, Presente, profesor. Vicente, Presente, profesor. Villanueva, Yucra. Presente. Listo. Entonces no se encuentra Villanueva, no se encuentra Soto, no está Sánchez, no se encuentra Quispe, no está Pérez, no está Mayway, Profesor, me voy presente, disculpe. Estuve con Listo. dificultades con el micrófono. Matos, no está, ya está. No está Matos, no está Machacuay, no está Janco, no está Inga, Ingeniero, disculpe, Inga, en el chat, su micro no funciona bien. Inga, ya está, listo, gracias. Wingo, no está, tampoco está Ospinal, no se encuentra Herrera, no se encuentra Borja Milla. ¿De acuerdo? Listo, entonces registramos. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esto, ¿ya? Mira, acá te muestro cómo es que un compensador puede ser implementado con
amplificadores operacionales, ¿no? Porque es parecido a lo que nos mostró con el controlador. Ah, claro, lo que pasa es que en el caso del controlador, esta rama era una rama serie. En el caso de un compensador, esta rama es paralelo. O sea, esta siempre es paralelo. Será controlador o para compensador. Pero la diferencia está que para controlador esta rama es serie, pero para compensador, que ahora estamos viendo, es paralelo. Entonces encuentras la función de transferencia total, salida, entre entrada, y al final encuentras esta función de transferencia. Que esto vendría a ser una ganancia, que es la ganancia del compensador. Acá tienes la ubicación del 0, y acá tienes la ubicación del polo. Por lo tanto, la función de transferencia de un compensador, como lo vamos a trabajar en el caso del lugar geométrico de las raíces, es simplemente una ganancia, un 0 y un polo. Ok, nada más que eso. ¿Su misión cuál es? Compensar fase. Solamente eso. Compensar fase. Por eso el término o denominación de compensador. Entonces, tienes un 0 real y un polo real. En función de su ubicación relativa en el plano complejo, el compensador será en atraso o será en adelanto. En este caso, izquierda, es un compensador en adelanto. Nota de que el 0 está más cerca del eje imaginario que el polo. Y un compensador en atraso, cuando el polo está más cerca del eje imaginario que el 0. Profe, ¿y cómo sabe que en este caso adelanta fase o atrasa fase? Por el concepto del lugar geométrico, pues agarras cualquier punto, que puede ser un punto de prueba, que puede ser un polo dominante, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes uno y tienes el otro, solo se analiza con uno de ellos. Entonces, ese punto de prueba, ¿ya? Que podría ser el polo dominante, por ejemplo. Entonces, un punto de prueba hace que converja hacia el polo y el 0. ¿Ok? Cada uno de ellos formará un determinado valor angular. Aquí, por ejemplo, hay un valor angular, vamos a llamarle phi. Acá hay un valor angular, vamos a llamarle teta. Entonces, cuando tú dices una función de transferencia, hablo del compensador, tendrás, en este caso, un 0 con su fase, o puede ser un conjunto de ceros. Al final, todo se puede hacer análogo a una magnitud y una fase. ¿Ok? Y en el denominador tiene polos y su fase. En otras palabras, esto será el módulo del cociente entre el 0 y el polo, y la fase, que será phi menos teta. Ese es el concepto teórico. Entonces, nota acá, por ejemplo, en este compensador, que evidentemente phi, vamos a ponerlo acá abajo mejor, phi es mayor que teta. ¿Ok? Phi es mayor que teta. Y tú ves acá arriba, si phi es mayor que teta, entonces este valor angular será positivo. Será positivo. Puede ser que este compensador es un compensador en adelanto, ¿cierto? Se sobreentiende que este ángulo que está acá vendría a ser la diferencia, ¿no? Entre phi menos teta. ¿Correcto? Esto debe ser mi phi menos teta. Que es al final el valor angular que va a compensar este compensador. Igual acá, ¿no? Agarras un valor punto cualquiera, no importa dónde esté. Se supone que puede ser los polos dominantes, pero también esto será un punto de prueba. Entonces, ese punto de prueba debe converger a todos los elementos, polos y ceros en este caso, y cada uno de ellos formará un determinado valor angular. Acá tienes el ángulo teta, y este es el ángulo phi. Nota de que en este caso, evidentemente, teta es mayor que phi. Y como teta es mayor que phi, si estás acá arriba, pues ahora esto será negativo. Entonces, este compensador, ¿ok? Va a agregar fase negativa. Hablo del compensador en atraso. Y el de adelanto va a agregar fase positiva. Esa es la diferencia. Por eso es el nombre de atraso y adelanto. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual
están ubicados en esa posición relativa el polo y el cero del compensador. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta función de transferencia. Que si tú has visto, como dijiste al comienzo, ¿no? Algunos libros, textos, no es necesariamente la función de transferencia que trabajan en la mayoría de libros, ¿no? Ellos trabajan con esta función de transferencia que está acá. Por ejemplo, esta que está encerrada en rojo. Donde tienes una ganancia, ¿ok? Tienes el 0, ese es el 0, y acá tienes el polo, pero nota de que en esta expresión hay un factor involucrado, que es este factor alfa, ¿no? Factor alfa. Donde si el compensador es un compensador en adelanto, entonces alfa tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Alfa tiene que ser menor que 1. Pero para el caso de compensadores desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, no tiene ninguna relevancia conocer el valor de alfa. Alfa siempre es esto, ¿no? Por ejemplo, tienes el 0, que es 1 sobre t, y el polo, que es 1 sobre alfa t. Si tú divides estos dos, es decir, la ubicación entre el 0 y el polo, hablo en este caso el valor real, esto va a ser igual a 1 sobre t entre 1 sobre t alfa, ¿no? Entonces se cancela 1 sobre t y te queda que t es alfa. Alfa realmente es el cociente que hay entre la ubicación del 0 y el polo. Recuerda que el 0 y el polo son reales, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo certificar que alfa es menor que 1 o mayor que 1, pero como te repito, no tiene mayor trascendencia. Por eso es de que nosotros, para el caso de lugar geométrico de las raíces, vamos a utilizar esta función porque es más sencilla y es más fácil de trabajar. Una ganancia, un 0 y un polo. Ahora, esta función de transferencia sí la voy a usar cuando veamos la parte de compensadores, pero visto desde el punto de vista del diagrama de Bode. Ahí sí me va a interesar ese factor o el valor numérico de alfa. ¿Ya? Ahí sí me va a interesar. Entonces, como repito, para el caso del lugar geométrico de las raíces no es relevante, por eso esta va a ser la función de transferencia con la que trabajemos. ¿Y la cambio por qué? Porque es más sencilla de trabajar. No se te complica la vida. ¿Ok? Es más sencilla de trabajar. Ahora, para que pueda observar el procedimiento de diseño de un compensador, vámonos con un ejemplo, ¿ya? Aunque desde ya te digo de que uno de los principales problemas que vas a tener es cuando decides por involucrarte por un compensador en adelanto o cuando uno en atraso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo usas uno en adelanto y cuándo usas uno en atraso? Entonces vas a tener que ver de qué manera tomas la decisión del compensador correcto. Pero creo que no es así, ¿eh? ¿Cómo? Me parece que no es así. Me parece que el compensador sale solito, bro. Me parece de que automáticamente sale cuando es adelanto o cuando es atraso. Usted mencionó algo importante, digamos, en la vista anterior, respecto de esto del lugar geométrico de las raíces, y es que los polos dominantes deben pertenecer al lugar geométrico de las raíces. Es algo correcto. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, su plano complejo, y usted quiere que sus polos dominantes sean estos, entonces yo tengo que asegurarme que el lugar geométrico de las raíces pase por ahí. Y eso se certifica con uno de los criterios. Entonces, cuando quieres ver pertenencia, es decir, quieres verificar si un par de polos pertenecen al lugar geométrico de las raíces, lo que tú utilizas acá es el criterio de fase. El criterio de fase. Recuerda que los criterios son dos, ¿no? Uno es el criterio de fase. El criterio de fase, que dice así, ¿no? La fase de la función de transferencia en lazo abierto debe ser igual a 2K más 1 por 180 grados. Es decir, ¿qué cosa me dice este criterio? Ah, fácil.
Ahí voy a regresar a la figura anterior para no hacer un dibujo nuevo. Acá, por ejemplo, ¿no? Que este polo, que pertenece al lugar geométrico de las raíces, cumple ese criterio de fase. Que este polo cumple, que este polo cumple, que este polo cumple, que todos los polos que pertenecen al lugar geométrico de las raíces cumplen con el criterio de fase. Todos, absolutamente todos, incluso los reales, todos. Si eso es el lugar geométrico de las raíces, todos los puntos que pertenecen a ese lugar geométrico de las raíces, que no son otra cosa, sino polos en lazo cerrado, deben cumplir con el criterio de fase. ¿Ok? Y el otro es el criterio de magnitud, ¿no? El otro es el criterio de magnitud. De magnitud. Que es la que dice de que el módulo de la función de transferencia en lazo abierto debe ser igual a 1. ¿Y eso para qué sirve? Lo que pasa es que cuando tú usas el criterio de fase, yo puedo decir de que este par de polos pertenecen. ¿Ok? Es decir, son parte de ese lugar geométrico de las raíces. Pero yo tengo que asegurarme, ubicarme exactamente ahí, en esas posiciones. Y para eso sirve el criterio de magnitud. O sea, el criterio de magnitud me asegura, ¿no es cierto? Una vez que ya he certificado de que los polos pertenecen, hablo de los polos dominantes, es ubicarme en esa posición. Entonces, esa es la razón de esos dos criterios. Criterio de fase y criterio de magnitud. Entonces, para esto, vámonos con un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito, para ver cómo se aplica esto, ¿no? Y este es un ejemplo sencillo que tiene como misión involucrarme en este concepto de diseño de un compensador. Por ejemplo, aquí lo que me piden es diseñar un compensador, para que estaba mostrado. Nota que tienes una planta. Tienes una planta que está en lazo cerrado. Tal que la frecuencia natural no amortiguada, en lazo cerrado, se duplique. Y el factor de amortiguamiento se mantenga. Ajá. Entonces, la frecuencia natural no amortiguada nueva, vamos a llamarle así prima, tiene que ser el doble de la frecuencia natural no amortiguada que tenía el sistema. Y el factor de amortiguamiento nuevo tiene que ser igual al mismo factor de amortiguamiento anterior. Es decir, que no varíe. Esto me da una indicación, y lo que me está indicando esta condición es de que, por ejemplo, el overshoot no va a cambiar. Recuerda que el overshoot vendría a ser e a la menos factor de amortiguamiento por pi entre la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. Es decir, el overshoot solamente depende del factor de amortiguamiento. Y si él no cambia, el overshoot no cambia. A no ser que en la función de transferencia final existe involucrado un cero. Recuerda que cuando están involucrados ceros, esto altera la respuesta dinámica que tú buscas. Y eso lo hemos visto en el tema de controladores. Entonces, siempre que tienes una respuesta a la cual tú buscas y no la consigues, es normalmente porque existe un cero o dos, no sé, pero hay ceros en la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, ese cero es el que altera esa condición. Entonces, no debería llamarme la atención si es que existe, digamos, una variación en el overshoot, a pesar de que no hay un cambio en el factor de amortiguamiento. Pero lo que sí va a cambiar, porque una de las condiciones que tú estás buscando es de que, perdón, un segundito. Que la frecuencia natural no amortiguada se duplique, es del tiempo de establecimiento, ¿no? Es decir, el tiempo de establecimiento final, el final, va a ser menor que el tiempo de establecimiento inicial. En otras palabras, el sistema va a ser más rápido. Y no saca esto, oye, no me cochiné, pues sale de acá, pues, tiempo de establecimiento igual a 4 entre este producto. Pues. Si el factor de amortiguamiento se mantiene, pero la frecuencia natural no amortiguada se duplica, el denominador está creciendo. Y el tiempo de establecimiento y estos dos términos son inversamente proporcionales. Crece la frecuencia natural, el tiempo de establecimiento es menor.
Entonces, tú estás buscando eso. Principalmente estás buscando que tu tiempo de establecimiento sea menor. Esa es la búsqueda con estas condiciones. Entonces, ¿qué haces? Bueno, primero certifico cuáles son las características de la planta inicialmente. Es decir, cuál es su frecuencia natural no amortiguada y cuál es su factor de amortiguamiento. Determinamos la función de transferencia de lazo cerrado y con esto tenemos que este denominador debe ser análogo a S cuadrado más 2 veces la atenuación por S más omega n cuadrado. No, más omega n cuadrado. Entonces, omega n cuadrado es igual a 4. La frecuencia natural no amortiguada es igual a 2 radianes por segundo. Y 2 veces la atenuación es igual a 2. En otras palabras, el factor de amortiguamiento es la recíproca de la frecuencia natural no amortiguada, que será 1 medio. Entonces, esto es lo que tienes. Entonces, para diseño, lo que tú requieres es de que la frecuencia natural no amortiguada sea el doble. Ahí está. Y el factor de amortiguamiento sea el mismo. Entonces, con esta información, tú vas a determinar los polos dominantes. Y los determinas así, ¿no? Entonces, los polos dominantes van a ser igual a menos el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, más menos J por omega n, la raíz cuadrada de 1 menos E cuadrado. Entonces acá sería menos este producto, que sería menos 2, más menos J, omega n, que es 4, pero este 1 medio entra al radical, sería 1 medio al cuadrado, sería 1/4, 4 menos 1 son 3, 3, acá tengo 4 en denominador, sale 2, 4 entre 2 sale 2, es decir, 2 raíz de 3. Esos son los polos dominantes. Entonces, como son los polos dominantes, este par de polos deben pertenecer al lugar geométrico de las raíces. Tienen que pertenecer al lugar geométrico de las raíces. ¿Y cómo certifico esto? Como tengo la planta originalmente, entonces lo que voy a hacer es, voy a certificar si es que este par de polos pertenecen, ¿ya? a este lugar geométrico de las raíces de esta planta. Entonces tienes un polo en el origen 0, en el origen, tienes un polo en menos 2, entonces eso es lo que voy a utilizar. Acá está, mira. Entonces, tienes un polo en el origen, tienes un polo en menos 2, y agarro a uno de esos dos polos, a uno cualquiera, porque la condición de pertenencia la analizas con un solo polo, no con los dos, solamente con uno. Entonces tomas, por ejemplo, el menos 2 más J 2 raíz de 3, que es justamente el que está aquí, ¿no? Es el que está ahí. Ahí está menos 2, J 2 raíz de 3. Este será un punto de prueba. Ya, este será un punto de prueba. Entonces, ¿qué haces? Fácil, hallas los valores angulares, como los son polos, el valor angular de, digamos, contribución de este polo con la de este polo. En el caso de θ1 está fácil, 90 grados. Y θ2 vendría a ser un ángulo obtuso, es decir, 180 grados menos este angulito. Es decir, 180 grados menos arco tangente 2 raíz de 3 entre 2, que vendría a ser arco tangente raíz de 3. 60 grados, 180 menos 120. Pero tienes 210 a la suma. Porque hay menos. Claro, pues, es que son polos, pues. Acuérdate de lo que puse hace un rato, ¿no? Por eso no olvides esto, acá está. Esto es fase de ceros y esto es fase de polos. Cuando este sube a numerador, sube con signo cambiado, pues. Por eso que los polos tienen fase negativa, en este caso. Están en denominador, ¿no? Están en denominador. Entonces, por eso es que es menos 210. El signo negativo es porque son polos. Sencillamente eso. Ahora observa, ¿no? Menos 210. La pregunta es, ¿se cumple el criterio de fase? Recuerda que el criterio de fase es así, ¿no? La fase
de la función de transferencia en lazo abierto es 2K más 1 por 180 grados. Entonces, ese ángulo debería estar acá, ¿no? En esta posición. Aquí. Es decir, menos 180 o más 180, menos 540, más 540, qué sé yo. Es decir, 2K más 1 por 180. Entonces, la pregunta es, ¿este valor en fase te indica que pertenece? No. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor en fase, ok, que cumple el criterio de fase, es el que está más cercano a menos 210? El que está más cercano. ¿No sería menos 180? Claro, bueno. Claro, menos 180. Es decir, si esta sumatoria, si esta contribución de polos, ¿no es cierto? Me hubiese dado menos 180, mi afirmación hubiera sido, este par de polos pertenecen. Digo par, ¿por qué? Porque supone que has analizado con uno, pero acá está el otro, ahí está el otro. Entonces, el par de polos pertenecen al lugar geométrico, pero no es así. Entonces, ¿qué cosa le faltaría? Pensemos un poquito. ¿Qué cosa le faltaría a este sistema para yo certificar de que pertenecen? Que sea menos 180. Sí, claro, claro, que sea menos 180. Hasta ahí estamos bien. Pero tiene menos 210. Entonces, aquí es donde entra a tallar el compensador. Es decir, requieres de un compensador que te compense en fase, justamente. Por eso el criterio de compensadores en fase. Entonces, ¿cuál es la fase o la cantidad de fase con que requeriría contribuir ese compensador para que te dé menos 180? Más 30. Claro, ve. Si el compensador te contribuye con más 30 grados, entonces esto ya sería cumplido. Y lo que yo podría decir es de que el lugar geométrico de las raíces ya pasa por los polos dominantes. Entonces, esa es la idea. Entonces, como decía hace un instante, y bueno, me lo hicieron notar, el compensador realmente sale solito. Es decir, requiero de un compensador en adelanto. En adelanto. ¿Por qué? Porque requiere contribuir con fase positiva. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, bien, nota que es bien sencillo. ¿Eh? No es complicado para nada. Entonces, acá está todo. Entonces, ahora agregamos el compensador para que el polo pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Agregamos un compensador que contribuya angularmente o en fase con 30 grados positivos. Y esto lo hace un compensador en adelante. En adelante. ¿Ok? Un compensador en adelante. Entonces, con esto aseguramos la pertenencia de par de polos dominantes, ¿no?, en el lugar geométrico de la raíz. Entonces, profe, entonces compensado en adelanto significa de que debo tener esta condición. Entonces, 0 y polo, correcto. O sea, acá tienes menos P y acá menos C. Exactamente. Ahí está la forma que debería tener, o la posición relativa, ¿no?, que debería tener el polo y el 0. Profe, ¿y dónde las ubico? Ya. Mira, me acabas de hacer una recontra buena pregunta. Claro, ¿dónde lo ubico? Porque, por ejemplo, aquí yo he colocado el polo y el 0 aquí, pero ¿por qué no está aquí y aquí el 0? ¿O por qué no está más acá y aquí el polo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, esto más bien me da pie a lo siguiente, ¿eh? A ver, vamos a mantener esta información. Entonces me está dando pie a observar lo siguiente. Mira, esto que te voy a mostrar es un ejemplo de aplicación de compensadores, ¿ya? Visto desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces. Esta es una planta de orden 3, donde su respuesta temporal vendría a ser esta que estoy mostrando. Nota que estás probando
con un escalón unitario. Un escalón unitario. Entonces, mira, el valor de salida, mira dónde tiende, ¿no? Un tremendo error, ¿ya? Pero es porque es una planta tipo 0, ¿ya? Una planta tipo 0. Y además, la ganancia estática, mira, la ganancia estática de la planta es 1/40, ¿no? Por eso es que la salida, pues, no tiende al escalón, ni llega a ser cercano al escalón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para alguna situación particular, voy a implementar un compensador, ¿ya? O sea, lo que te voy a mostrar ya son los compensadores diseñados, ¿ya? ¿Cómo se diseñan? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero te voy a mostrar diferentes casos para esa planta de compensadores diseñados para ciertas condiciones, que son estas. Entonces, lo que estoy buscando es que el overshoot sea de 25% y el tiempo de establecimiento de 1,33 segundos. Nota que la salida no tiende al escalón. Hay error, ¿ya? Porque la planta es tipo 0 y el compensador es también tipo 0. Entonces, si la planta de por sí tenía error, el compensador no lo va a eliminar. No es misión del compensador eliminar error en estado estable. ¿Ok? No es su objetivo. Por eso es que no tiene polos en el origen. Ahora, va a haber momentos, ya va a haber momentos donde de repente podía aprovechar la condición del compensador y agregarle polos en el origen, pero no es la misión que tiene el compensador. ¿Ok? Entonces, su misión es básicamente compensar en fase. En adelanto o en atraso. Fase positiva o fase negativa. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que notes que este es el compensador. Por ejemplo, tiene la ganancia, el polo y el cero real. La ganancia, el polo y el cero real. Nota de que los 4 compensadores son diferentes, ¿eh? Nota de que el polo y el cero están en posiciones diferentes. Pero no puede ser porque usted está buscando esto. Es que quiero hacerte notar lo siguiente, ¿no? De que la posibilidad para que un compensador cumpla con estas condiciones son infinitas. Es decir, yo puedo tener infinitos compensadores que cumplan con esa condición. Pero eso a mí me va a causar un problema. ¿Y el problema que me causa cuál es? Al momento del examen. O al momento de una práctica. Donde, por ejemplo, te pida diseño de un compensador y tú harás algo así, ¿no? Por ejemplo, mira, estos son los polos de tu planta, por ejemplo, y lo que voy a hacer es, voy a agregar el polo y el cero compensador. Bueno, lo pongo por acá y por acá el compensador. Entonces, yo puedo fijar un elemento, por ejemplo, puedo dejar fijo este, y en función de la compensación, ya, en función de la compensación, ubico dónde estaba este polo, porque ya tenía que haber una compensación en fase, un determinado valor angular. He fijado el 0 y el polo lo encuentro. Pero también podría ponerlo más a la izquierda, más para acá, y este polo iría más a la izquierda, etcétera, etcétera. O sea, tengo un montón de posibilidades, infinitas, para lograr ese compensador. Y acá están las gráficas, mira. Acá están las gráficas. A este verde le corresponde el verde de arriba, ¿no? A este rojito inferior le corresponde el rojo inferior. Si tú calculas el overshoot y el tiempo de establecimiento, van a ser en los 4 casos aproximadamente igual. Entonces, con esto te estoy haciendo notar de que tengo infinitas posibilidades, ¿ok? Para ese compensador. Entonces, lo que voy a hacer yo es, voy a definir algunos caminos, ¿ya? Formas de diseñar el compensador. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la misma respuesta, ¿no? Y sea más rápida la calificación, pero realmente, tú puedes fijar un elemento y determinar en función de la fase que quieras compensar el otro elemento. Entonces, esa es la realidad.
respecto del compensado. Entonces, si yo regreso, ya, si yo regreso con respecto a donde nos habíamos quedado, acá, entonces lo que voy a tener que hacer, ya, lo que voy a tener que hacer es usar un procedimiento. Y primero voy a ver contigo este método, que se llama método de la bisectriz. Ya, este método lo he sacado de algunos ejemplos que hay de aplicaciones en internet, ¿ya? Y que es un método, sencillamente. Ya, un método. ¿Y cómo es el método? Lo voy a explicar acá. Mira, tienes el par de polos de la planta y este es el polo dominante. Y ahí es el polo dominante. Entonces, tu primer paso va a ser unir ese polo dominante con el origen. Ah, porque está este polo en el origen. Ah, no, 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 no. No es porque hay un polo en el origen, ¿no? Porque podría ser que este polo no esté ahí, esté por acá. O sea, el procedimiento es unes este polo dominante con el origen. Haya o no haya un polo ahí. ¿Ya? Haya o no haya, exista o no exista un polo allí. Simplemente unes el polo dominante con el origen. ¿Ya? Es simplemente eso. Entonces, borramos esto. Entonces, uno, el polo dominante con el origen. Después, el polo dominante lo proyectas al eje vertical, el eje de frecuencias, y lo prolongas en el sentido contrario, hacia el otro lado. De tal manera de que acá forme un valor angular. Acá hay un ángulo. ¿Ya? Ahí hay un ángulo. Entonces, en función de la magnitud de ese ángulo, lo que voy a hacer es, voy a trazar una bisectriz. Esta vendría a ser la bisectriz. Pero la idea es de que esa bisectriz sea realmente una doble bisectriz. ¿Qué es eso? Claro, por ejemplo, tú quieres compensar un determinado valor angular. Por darte un ejemplo, hace un rato, ¿te acuerdas cuánto fue? 30 grados, correcto, 30 grados, ¿no es cierto? Y era un compensador en adelanto. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Voy a hacer de que este trazo tenga como condición de que esta bisectriz también sea bisectriz de este valor angular. En otras palabras, que esto sea 15 grados y esto sea 15 grados. Pues te digo que sea una doble bisectriz, o sea, una bisectriz para este ángulo y una bisectriz para lo que es el valor angular, donde están referenciados el polo, ¿ok? El polo y el cero. Y de esa manera los ubico. Entonces, en esta posición ubicaré al cero y en esta posición ubicaré al polo. Y listo, ya está. Es el método de la bisectriz. Pregunto, ¿me han entendido? Les pregunto a todos. Sí, ingeniero. Ustedes es una tontería hacerles preguntas. No seamos José. Estoy pagando. Si responden bien, si no, también. No quiero de tiempo. Entonces, aquí lo que tengo es, utilizando el método de la bisectriz, he ubicado el polo y aquí estaría el cero. Ya, el cero. Entonces, en función de la ubicación, los valores angulares, acá es simplemente geometría. Entonces, este ángulo es 120. Entonces, esta bisectriz significa que este ángulo va a ser 60 grados. Este ángulo va a ser 60 grados. Entonces, si este ángulo es 15, este ángulo es 45. Significa que acá hay un triángulo, que es un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo isósceles. En otras palabras, este segmento y este segmento van a ser iguales. Entonces, estos son iguales. Entonces, esto lo llamo N. Es decir, el polo estaría ubicado, tomando esta referencia, en 2 más N. Estoy tomando el valor positivo para irme a la izquierda, ¿no? 2 más N. Y el 0, no, y el 0, aquí también esto es 60, entonces significa que esto es 30. Si esto es 30, este es 15, este ángulo es 15. En otras palabras, este segmento, ya lo conozco, pues conozco este segmento, que sería 2 raíz de 3. Entonces, en este caso sería M, va a ser 2 raíz de 3 por la tangente de 15. Es decir, punto 92. Entonces, el 0 estaría ubicado siempre con esta posición relativa. Sería 2 más M.
Es decir, en este caso sería 2 más n, que sería 5,46. Y el 0 estaría ubicado en 2 más m, 2,92. Por eso que hay menos p y menos z. Es decir, ahora ya tengo la idea del compensador. Entonces, el compensador tendrá una ganancia, que es la ganancia del compensador, un 0, que sería z más 2,92, y el polo, que sería, es s, y acá sería s más p, que sería 5,46. Entonces, ahí está tu 0 y polo. Entonces, nota que el polo está más alejado del eje imaginario, el 0 está más cerca. Es un compensador en adelante. Entonces, mediante este método de la bisectriz, he podido ubicar el polo y el 0. ¿Ok? El polo y el 0. Entonces, es una forma. ¿Ya? Es una forma. No es la única. Yo te voy a enseñar otros métodos más. Entonces, al momento de el diseño del compensador, yo les diría qué método aplicar. Entonces, ya está. Diseño del compensador. No, pero falta. Ah, claro, claro. Falta la ganancia. Claro, con esta información, yo estoy asegurando de que el lugar geométrico de las raíces, ¿no? De que el lugar geométrico pase por ahí. Por ahí y por aquí está el polo complejo y por acá. ¿No es cierto? O sea, por ahí va a ser. Pero yo tengo que ubicarme exactamente aquí. Y para ubicarme exactamente ahí, ahí aplicaré el otro criterio. En este caso es el criterio de magnitud. Entonces, bueno, esto no tiene relevancia. Ya, esto es, si por ejemplo me interesase, acá, perdón, me pasa. Esto es si me interesase, en este caso particular, conocer el valor de alfa, ¿no? Pero si te pidiese, porque lo veo bien difícil, el valor de alfa, o simplemente alfa será z entre p. No olvides, z entre p, es el valor de alfa. Recuerda que tanto el 0 como el polo son valores reales. Entonces, la función de transferencia de lazo abierto, dice, del sistema compensado es este. ¿Y esto dónde sale? Ah, sale de acá, pues, porque supone que ahora ya tienes el compensador, ¿no? Ya tienes el compensador, tienes su ganancia, su 0, en este caso es 2,92, su polo, en este caso es S más 5,46, la planta, que ya la tienes inicialmente, que era en este caso 4 entre S y S más 2. Esa es la planta. La salida y la retroalimentación. Ahora tienes el compensador y la planta. Esta es la salida y esta es la referencia. Ya la referencia. Entonces, la función de transferencia de enlace abierto es el producto pues, de estos dos, simplemente. Acá está. Pues. Entonces, G por GC, esto vendría a ser GH. GHD. Es 4KC por S más 292 entre S por S más 2 y S más 540. Esta es la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, para encontrar el valor de esta ganancia, lo que tengo que utilizar es el criterio de magnitud. ¿Ya? El criterio de magnitud. Y dice que el módulo de GHDS debe ser igual a 1. ¿Pero eso cuándo? Cuando tú evalúas el valor de S en la posición de los polos dominantes. Entonces, ese asterisco es polo dominante. No, polo dominante. Entonces, si te das cuenta, acá está la idea. ¿No? Uno de los polos dominantes es con el mismo polo con el que hicimos la prueba. S igual a menos 2 más J2 raíz de 3. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, el módulo de esto tiene que ser igual a 1. El módulo de esto tiene que ser igual a 1. El módulo de esto tiene que ser igual a 1. Entonces, nos vamos a otro lado y acá está. El módulo, acá le faltó, tiene que ser igual a 1. Evaluando en esta posición. Entonces, puedes despejar, por ejemplo, KC. Acá despejo 4KC y estaría subiendo así, ¿no? Sería, a ver, lo voy a poner acá. 4KC, que va a ser igual a S más 2, S más 5,46, y todo esto entre
S más 2,92. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Reemplazar estos valores de S por este valor. Por ejemplo, acá, menos 2 más J2 raíz de 3. Ahí está. Menos 2 más J2 raíz de 3. Aquí, S más 2. Este es menos 2 más J2 raíz de 3. Entonces, 2 con menos 2 se cancela. Te queda solamente J2 raíz de 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Se ha reemplazado el valor del polo dominante en cada uno de estos elementos. Por eso es que hay que factorizar. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora sí encontrar el módulo de cada uno de ellos. Entonces, cuando tú tienes un número complejo, que es, por ejemplo, menos sigma más menos j omega, por ejemplo, uno de los polos. Entonces, el módulo será la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más omega cuadrado. Simplemente eso, la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Acá está, ¿no? Entonces sería 4 más 2 raíz de 3 al cuadrado sería 12. Acá sería 2 raíz de 3, j no me interesa, solamente para la fase, etcétera, etcétera. Encuentras el módulo de cada uno, multiplicas y divides como corresponde, y encuentras de que el valor de KC es 4,73. Y con eso ya está listo. Pues tu compensado será este, ¿no? 4,73, S más 2,92, S más 5,46. Entonces ya tengo el compensador completamente diseñado. ¿Y se puede verificar la respuesta? Claro, bueno. Acá tengo la simulación. Esto está en el aula virtual. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la planta original sin compensador, y acá la tengo con compensador. Entonces, antes sin compensador, la respuesta era la respuesta negra. Nota que es un tema bien lento, ¿no? Y ahora con el sistema compensado, que es el que está en la parte inferior, su respuesta sería la roja. Entonces, este es el sistema compensado. Y lo que noto es de que el overshoot no es el mismo. Debería ser el mismo, ¿no es cierto? Sí, debería ser el mismo. Pero no sale. Claro, pues es por este cero. Bueno, porque si tú encuentras la función de transferencia de lazo cerrado, ella va a tener un cero. Y ese cero es el que afecta justamente la arcuada temporal. Pero seguramente tu misión particular respecto de esta compensación era hacer al sistema más rápido, como que se ha cumplido, ¿no? Mira, el sistema rojo es más rápido que el sistema negro. Y se ha cumplido la condición. Además de que, como ya te había dicho en algún momento, y eso me acuerdo, yo te lo dije en los controladores, tú cuando, digamos, exiges ciertas condiciones a una planta, esas condiciones no son rígidas, ¿no? Es decir, yo quiero overshoot 20% y tiempo de establecimiento 2 segundos. Exactamente eso. No, tiene que tener un margen, ¿no? Un margen respecto del overshoot y un margen respecto del tiempo de establecimiento. ¿Ok? Porque siempre van a haber pequeñas variaciones. Entonces, la idea de que dentro de esos márgenes, ¿ok? De variación del overshoot y del tiempo de establecimiento, las condiciones relativas al producto final sean óptimas, ¿no? Evidentemente que tenga una buena calidad. Al final eso es lo que buscan, ¿no? Recuerda de que el que manda al final es tu proceso. Él es el que manda. Entonces, en función de lo que tú buscas, es que haces tu diseño. Entonces, nota que aquí hay una pequeña variación del overshoot, pero probablemente este pequeño cambio no afecte en demasía la condición del producto final que estás tú obteniendo en tu línea de producción, y todo está bien. ¿Ok? Y todo está bien. Pero realmente el objetivo básicamente de este ejercicio era hacer más rápido al sistema. Y como que se ha cumplido, ¿no? Como se ha cumplido. Entonces, acá tienes el compensador diseñado para con respecto a esta planta. ¿Ya? Con respecto a esta planta. Mira, vámonos a otro ejercicio, ¿ya? Otro ejemplo más respecto de... Profe, pero las dos salidas tienden a 1. Y ahí no debería haber error. Oye, no me cochiné, la planta es tipo 1. ¿No? La planta tiene polo en el origen. La planta es tipo 1. Entonces el error va a ser 0. ¿No? Ay, así, sí.
Una de esas preguntas. Bien, entonces, seguimos. Ahora vamos a ver el caso de un compensador en atraso. ¿Ya? Un compensador en atraso. Esta es la forma como presentan en los libros al compensador. Es igual que el anterior. Claro, la única diferencia que hay en la forma anterior es simplemente este factor, ¿no? En el caso anterior le llamaban alfa, ahora le llaman beta. Simplemente porque beta ahora es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, lo importante no es cómo le llames, ¿no? Llámale a alfa si quieres y déjalo con alfa, ¿no? Acá alfa sería mayor que 1. Pero te estoy mostrando cómo te lo presentan o cómo te lo muestran en los libros. Cualquier libro que tú veas de compensadores vas a ver seguramente esta función de transferencia. Entonces, cuando alfa es menor que 1, hablas de un compensador en adelanto, ¿no? En adelanto, y cuando beta es mayor que 1, hablas de un compensador en atraso, ¿no? En atraso. Entonces, el compensador en adelanto lo que hace es, te va a dar o agregar fase positiva, va a compensar justamente fase positiva. Esa cantidad de fase que te falta para que se cumpla el criterio de fase. ¿Ok? Y el criterio de fase es el que, digamos, certifica la pertenencia del par de polos dominantes al lugar geométrico de las raíces. Eso es pertenencia. ¿Ok? Para que tú certifiques esa posición exacta, tendrás que encontrar la ganancia con el criterio de magnitud. Pero esta es la condición particular. Pero, como hice en el caso anterior, yo no voy a utilizar esta forma, ¿ya? Porque, como te repito, no tiene ninguna relevancia el valor de alfa o de beta. En este caso, ya sabes, si te pidiese, por alguna razón, pero no creo que te lo pida, z sobre p, en este caso es beta. Simplemente eso. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, vamos a utilizar la función de transferencia, que es la ganancia del compensador, S más Z y S más P. Porque es más sencillo, ¿ya? Porque es más sencillo de trabajar, simplemente por eso. Entonces, al igual que en el caso anterior del compensador en adelanto, vamos con un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito que me permita ver cómo proceder con el diseño. Ahora en el caso de compensador en atraso. Entonces vamos a suponer ciertas condiciones. Mira, vamos por ejemplo con este ejemplo. La misma planta, ya la misma planta. Ahora lo que quiero es de que la frecuencia natural no amortiguada en lazo cerrado se mantenga igual, es decir, la frecuencia natural no amortiguada nueva, sea la misma anterior, pero el factor de amortiguamiento debe reducirse a la mitad, es decir, el factor de amortiguamiento nuevo sea la mitad del factor de amortiguamiento original. Esto es algo que normalmente uno debería solicitar, ¿no? ¿Y por qué? Porque si tú pides que se reduzca el factor de amortiguamiento, lo que estás solicitándole al sistema es de que tu overshoot sea mayor. Recuerda que el overshoot, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el factor de amortiguamiento, el overshoot tiene que reducirse. Mientras menor, el overshoot crece. Entonces realmente lo que estoy buscando acá es que el overshoot crezca y que también haya una variación respecto del tiempo de establecimiento. Pero fundamentalmente de que el overshoot crezca, ¿no? Que es algo que repito, normalmente uno no pide, pero es simplemente para observar este ejemplo, ¿no? Cómo se aplica el compensador en atraso. Lo que pasa es de que en el caso del lugar geométrico de las raíces, el compensador en atraso no se usa mucho, ¿ya? Se usa muy poco. El que más se usa es el compensador adelanto. ¿Y por qué? Porque normalmente lo que buscas es que el sistema sea más rápido. Uno lo que comúnmente busca en cualquier sistema o cualquier diseño, siempre es que el sistema sea más rápido. ¿Ok? Que el overshoot no cambie demasiado, o que si se reduce, bueno, buena hora, ¿no?
Pero normalmente el pedido, o lo que uno observa respecto del pedido en un sistema, digamos, de control es de que el sistema nuevo sea más rápido. Eso es lo común y corriente. Por eso en el caso de un compensador en atraso, normalmente el sistema lo hace más lento. Ya, lo hace más lento. Entonces, y eso es lógico, pues, porque si vas a agregarle fase negativa, ¿ya? Indirectamente lo que estás haciendo es hacer más lento al sistema. Entonces, recuerda que hay una analogía entre, a ver, voy a recordar, el compensador, que es una ganancia, un cero y un polo. ¿No? Un cero y un polo. Entonces, el cero es análogo a la acción derivativa. Claro, es un derivador, pues. ¿Y qué hace la acción derivativa? Hace más rápido el sistema. Correcto, pues, correcto. Hace más rápido el sistema. Y el polo lo hace más lento. Entonces, cuando el compensador, por ejemplo, el que predomina es la fase del cero, es porque estás agregando fase positiva. Y estás haciendo que el sistema sea más rápido. Si no, mira lo que pasó hace un rato. Mira, este era un compensador en adelanto y el sistema es más rápido. Este es el rojo, es más rápido. No es más rápido. Pero si tú utilizas un compensador en atraso, es decir, la fase del polo va a predominar sobre la fase del cero, al sistema lo vas a hacer más lento. Aunque también es verdad, ¿ya? Es verdad de que hay casos muy particulares, ¿ya? Muy particulares, donde sí busco que el sistema sea más lento, ¿no? Sea más lento. Claro, lo que pasa es que, a ver, tienes algo como esto, ¿no? Tienes algo como esto. Tienes, por ejemplo, una respuesta, que tiene una respuesta como esta, por ejemplo. Digamos que el error sea 0. Tienes un determinado tiempo de establecimiento. Pero la respuesta es como la respuesta de un sistema subamortiguado. Recuerda que cuando tienes este tipo de respuesta, es porque los polos dominantes son polos complejos conjugados. ¿No es cierto? Es decir, tu factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Pero podría ser que tú busques que este overshoot se reduzca. Y eso normalmente lo vas a hacer con un sistema más lento. Es decir, ahora vas a tener algo como esto, ¿no? Poco overshoot, o de repente nada, como un sistema sobreamortiguado. Entonces, esto donde se vea, eso yo me acuerdo haberte puesto un ejemplo de cuando usas respuestas de este tipo, ¿no? Y ahora, bueno, lo que está de moda esto de las minas, ¿no? Los molinos, que tienen toda mina, que es la que hace que la materia prima, que es la piedra, que viene en este caso de las minas, ¿no? Las comienzan a chancar, las pulvericen. Y eso lo hacen los molinos, ¿no? Eso hacen los molinos. Los molinos no son otra cosa que cilindros muy grandes que son accionados por motores. O sea, acá tienes un motor, ¿no? Un motor. Entonces, cuando tú cambias de carga, en el caso del molino, porque este molino comienza a girar con una determinada velocidad, entonces cuando cambia de carga, menos carga, entonces este motor va a tender a girar más o menos, es decir, va a ir una etapa transitoria, que de repente quiere ser así. No, así no puede ser, ¿ve? Es un motor, ¿no? Es un motor que está moviendo en este caso a un molino. Este es un molino, no un molino. Entonces lo que hace normalmente es, se va a estabilizar por debajo del valor deseado. Si tú quieres que esa velocidad siempre sea 20 RPM, por decirte algo, ¿no? O 30 RPM, entonces lo que tienes que hacer simplemente es observar el detalle de qué cosa es lo que estás buscando. Y estás buscando un sistema que sea más lento, ¿ok? Que sea más lento. Entonces estás buscando un sistema parecido a la respuesta de un sistema sobreamortiguado. Entonces ahí de repente estoy buscando que un sistema que originalmente tenía una respuesta como esta, llevarla a la forma de un sistema sobreamortiguado. Y eso es lentitud, ya eso es lentitud. Entonces, pero no es lo común, ya no es lo común. ¿Pero hay casos? Ah, claro que sí, pues, por supuesto de que hay casos en los cuales yo pueda solicitar o pedir una aplicación de ese tipo. ¿Ok? Entonces, igual como el caso anterior,
hallo la función de transferencia de lazo cerrado, y este denominador tiene que ser análogo al S cuadrado, más 2 veces la atenuación, por S, más omega n cuadrado. Entonces omega n cuadrado igual a 4, la frecuencia natural no amortiguada de este sistema es de 2 radianes por segundo, y su factor de amortiguamiento es 0.5. Es lo mismo que obtuvimos hace un rato, ¿no? Hace un instante. Entonces, ahora para diseño, lo que estamos buscando es de que la frecuencia natural no amortiguada se mantenga igual, pero que el factor de amortiguamiento se reduzca a la mitad. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Fácilmente. Vas a calcular los polos dominantes, ¿no? Los polos dominantes. Entonces, los polos dominantes tendrán la forma menos la atenuación, más menos j, omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. Entonces, reemplazas simplemente, multiplicas 2 por 1/4, sería 1/2, sería menos 1/2, más menos j, por acá sería, esto sería 2, acá sería 1/4 al cuadrado, sería 1 sobre 16, 15, perdón, 16 menos 1, 15, acá tienes, sale 4, y 2 entre 4 sería 1/2, sería raíz de 15 sobre 2. Entonces, estos son tus polos dominantes. Ya, estos son tus polos dominantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, certificar si estos polos dominantes pertenecen al lugar geométrico de este sistema, ¿no? Entonces, si no pertenece, significa de que tiene que entrar a tallar acá un compensador, ¿no? Que compense la fase positiva o negativa. ¿Qué le falta para cumplir con el criterio de fase? Entonces, aquí está. Tienes el polo en el origen. Y el polo en el origen, el polo en -2, son de la planta. Acá tienes uno de los polos dominantes, solamente con uno. Entonces recuerda que este es un punto de prueba. ¿No? Es un punto de prueba, con el que vas a confirmar si es que este par de polos pertenecen o no. Evidentemente no pertenecen, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo dos polos reales, yo sé que el lugar geométrico es una mediatriz. Es decir, debería pasar por -1. Pero este -1/2. Pero hay que certificarlo. Y lo certificas con el criterio de fase. Entonces, vamos a aplicar el criterio de fase. Para esto encontramos la fase de θ2, de θ1, θ2 que es agudo, que sería 180 menos arco tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería raíz de 15, y θ1 que vendría a ser un ángulo agudo, que es arco tangente, raíz de 15 sobre 2 entre 3 medios. Por eso es raíz de 15 sobre 3. Entonces, acá estamos los valores angulares, los sumas y le cambia de signo, ¿no? ¿Por qué? Porque son polos, pues, recuerda, no puedes olvidar eso, son polos. Entonces, el signo negativo es porque son polos. Entonces, te sale que la contribución en fase para ese polo dominante es menos 156,72 grados. Entonces, para que se cumpla el criterio de fase, para que se cumpla ese criterio de fase, la fase de la función de transferencia en lazo abierto debe ser igual a 2,1 por 180 grados, es decir, siempre debería estar ubicado en esta posición, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué le falta? Bueno, el más cercano es menos 180, ¿no es cierto? Claro, pues, tiene que ser el más cercano para que cumpla esta condición. Entonces faltaría fase negativa. Claro, pues. Entonces, un compensador debería contribuir con la fase del compensador, con una fase de menos 23,28 grados. Y si contribuye con esta fase, sumas los dos y te va a dar menos 180. En ese momento, recién puedo afirmar que este par de polos va a pertenecer al lugar geométrico de las raíces. ¿Correcto? Entonces, sería un compensador en atraso, ¿no?
Entonces, para que el polo pertenezca a este lugar geométrico, agregamos un compensador, ¿no? Que contribuya angularmente con menos 23,28 grados. Entonces, fase negativa. Es un compensador en atraso. En atraso, por la fase negativa. El anterior fue fase positiva, por eso es un compensador en adelanto. Entonces, se supone que para este caso, al ser un compensador en atraso, el polo va a estar más cerca al eje imaginario que el cero. Pero acá tienes el cero y el polo, ¿no? El cero y el polo. Entonces, ¿cómo encuentro la ubicación de estos dos elementos? Porque así como el caso anterior, puedo ubicarlos en un montón de posiciones, ¿ya? Y da satisfacción a este requerimiento. Entonces, para que todos tengamos la misma respuesta, voy a seguir utilizando el método de la bisectriz. Entonces, ¿ya lo recuerdas? Entonces, supone que un polo dominante, recuerda, solamente con uno, lo unes al origen, ¿correcto? El otro lo proyectas al eje vertical, que es el eje de frecuencias, y lo proyectas en sentido contrario, y tienes este segmento. Entonces, acá se ha formado un valor angular. Entonces, lo que tienes que hacer es trazar la bisectriz. Esta vendría a ser la bisectriz. No la bisectriz. Pero la idea es que esa bisectriz sea una doble bisectriz. Es decir, que este ángulo y este ángulo sean iguales. Y tendría que ser la mitad de 23,28, ¿no? Que en este caso es 11,64. ¿Ya? 11,64. Pues como el polo tiene que estar más cerca al eje imaginario que el cero, ubico aquí el polo. Entonces acá sería menos P, y acá sería menos Z. ¿Ya? Menos Z. Y listo. Lo único que faltaría es ubicar, ¿no? Posicionalmente dónde está ubicado el polo y el cero. Y para esto, geometría y trigonometría. Las dos cosas. Entonces, acá tienes 11,64. Supone que este valor angular, perdón, este ángulo que está acá, debe ser 120 menos 75,52. Entonces, a ese valor angular le tasa la bisectriz. Acá están los valores angulares involucrados. Este valor angular sería 40,85. No le voy a enseñar pues, a leer una figura de este tipo, ¿no? 40,85, por lo tanto, como conozco esta magnitud, este segmento, que es raíz de 15 sobre 2, entonces el valor de n sería raíz de 15 sobre 2 por la cotangente de 40,85. Y ya con eso tendría ubicado el 0, faltaría el polo. El polo lo encontraría con este ángulo que está acá. Entonces, como tengo este segmento que está acá, que es raíz de 15 sobre 2, y me interesa este segmento que está acá, sería raíz de 15 sobre 2 por la cotangente de 64,13. Y están los valores, ¿no? 0.94, 2.24. Entonces ya tengo el polo de 0, ya está. Entonces, el polo estaría ubicado, esta es mi referencia, que nota que es la proyección del par de polos dominantes, entonces sería un medio más m, o sea, 0.5 más 0.94, que en este caso sería 1,44. Y el 0, que sería un medio más n, está el 0, más n. En este caso sería 2.24 más 0.5 sería 2,74. Entonces con esto ya tendríamos la forma del compensador, que sería una ganancia, un 0, que sería S más 2,74, y esto entre S más 1,44. Nota de que en la función de transferencia, el polo está más cerca al eje imaginario que el 0. Por eso esto es un compensador en atraso. ¿Ok? Entonces, ya la parte gráfica ya te la dejo para que la analices, pero estamos usando, mira, el mismo método, el método de la bisectriz. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente página. Profe.
una observación. ¿Qué pasa? No, sino que estoy observando su figura. Ya, como le tomé una captura de pantalla, estaba revisándola. Me parece que hay un error ahí. Pues. Un error. O sea, tendría que revisar todo esto. No, está fácil. ¿Dónde está? ¿Puede observar el ángulo de ese de 64,13? 64,13, 64,13. Ah, ya, este que está acá. Sí, ya está. Ya, ¿qué pasa con él? ¿Y podría agarrar el ángulo de la derecha que es 54,24? 54,24. Ya. ¿Qué pasó? ¿Pasa que está mal? ¿No? ¿Está mal por qué? Porque se supone que este ángulo que está acá, es mayor que este ángulo que está acá. Y usted lo está mostrando al revés. Como que este ángulo es de 64,13 y este de 54,24. Este debe ser al revés, ¿no? Ah, ya, no. Está bien, sí, o sea, sí, tiene razón en la observación. Lo que pasa es que eso no tiene relevancia porque el significado, o lo que significa, déjame borrar acá. O sea, los valores numéricos están bien. Ya, todo eso está bien. Lo que pasa es que tu observación debe haber sido esta, ¿no? Mira. Lo que pasa es que realmente este polo no está ahí, sino que ese polo está por acá. Por ahí está el polo. Ahí está el polo. Este es menos P. O sea, menos 1,44. O sea, no está aquí, sino está acá. Y el 0 está un poquito más a la derecha. Pero las posiciones son correctas. O sea, lo que pasa es que los valores numéricos, los valores angulares, están correctos. ¿ya? Lo que pasa es que yo no sé dónde va a estar el polo y el 0 sino hasta el final. Entonces, yo no podría decirte el polo va a estar por acá y el 0 va a estar por aquí. Eso no lo puedo saber. Eso lo sé al final. Por eso, ¿ya? Por eso es de que yo asumo una posición. ¿Ya? Yo asumo una posición que es justamente esta. ¿no? Asumo la posición del polo acá y la del 0 aquí. Y después, con el resultado, ahí me daré cuenta si este polo realmente está bien ubicado, pero como tú me dices, realmente está aquí. Está por aquí. Menos 1,44. Realmente está ahí, no está acá. ¿Ok? Pero eso no significa que esté mal, o sea, lo están bien, está bien. Simplemente la posición real, ¿no? O sea, realmente este polo estaba por aquí y este 0, evidentemente, está un poco más a la derecha, ¿no? Pero revisa los cálculos, revisa los ángulos y todo está bien. ¿Ya? O sea, tu observación es correcta, ¿no? Es cierto, evidentemente este ángulo es menor que este ángulo. Pero estos son los valores numéricos que salen como resultado del análisis angular. ¿Ok? Pero todo está bien. Bien, entonces ahora faltaría encontrar esta ganancia. ¿Y esta ganancia para qué sirve? Ah, para asegurarme de que no solamente este par de polos pertenezcan, sino que se ubiquen en esta posición. Y está exactamente aquí, en esa posición. Y para eso se utiliza el criterio de magnitud. Entonces, acá tienes el 0, el polo que fue lo que obtuve hace un rato. Esto que no tiene relevancia, como te dije hace un rato, ya no tiene ninguna relevancia. Mira, aquí encuentras el valor de beta mayor que 1. Claro, es atraso. ¿no? Y en el caso anterior, para regresar al valor que habíamos encontrado, mira, alfa 0,538 menor que 1, es atraso. Está bien, perdón, adelante. Esto está bien, ¿no? Está bien. Entonces, ambos cumplen, pero no me importa, o no es de relevancia para mí, que esto sea 0,538, o sea 0,756, o sea 0,843, no me interesa, la cosa es que sea menor que 1, nada más. Entonces no hay ningún problema, ya, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora lo que le faltaría es encontrar el valor de caso C. Y para esto aplicando el criterio de magnitud.
aplicando el criterio de magnitud, que vendría a ser esto, ¿no? La función de transferencia, perdón, la función de transferencia, ahí estoy poniendo la fase. La función de transferencia, el módulo de la función de transferencia en lazo abierto, que es PHDS, el módulo debe ser igual a 1, esto evaluando en la posición de uno de los polos dominantes. Entonces, en este caso particular, esto es GH, ¿no? Es el producto del compensador con la planta, ¿ya? Con la planta. Entonces sería 4 que es KC, 274, S más 2, que esto era de la planta, y S más 1,40. Entonces, el módulo de esto, evaluado en, sería menos 1/2, más J, raíz de 15 sobre 2, esto debe ser igual a 1. Algo más acá. No, acá está mal, acá hay un error. Esto de aquí no son estos valores. ¿Ya? Esto es lo correcto. ¿Ya? Esto es lo correcto. 0.5 más J1,9665 debe ser igual a 1. Entonces, como el anterior despejas, reemplazas, encuentras estos valores al reemplazar el valor del polo dominante, ¿no? Polo dominante, encuentras el valor, despejas, hallas los módulos de cada uno, y encuentras que KC es igual a 0.89. Y con esto, ya está. Ya está con esto diseñado. Nota que es bien fácil, ¿eh? Este es bien sencillo. Este es bien sencillo. Entonces, y con esto, ya tienes tu compensador. Entonces, es cierto, ¿ya? El compensador sale solito. O sea, yo no tengo que estar pensando si voy a utilizar un compensador en adelanto, un en atraso, qué cosa uso. No. Sale solito. Es decir, ¿por qué? Por el requerimiento de compensación en fase. O requieres compensar en fase positiva, agregar un valor en fase, o requieres compensar en fase negativa, restar o reducir una cantidad en fase. Ahora mira acá, el sistema es más lento, ¿no? El sistema sin compensar, el sistema compensado, evidentemente es más lento. El overshoot ha crecido, bueno, es evidentemente porque el factor de amortiguamiento es menor, ¿no? Es menor. Y si el factor de amortiguamiento se ha reducido, si reduces el factor de amortiguamiento, evidentemente el overshoot va a crecer, ¿no? Va a crecer. Entonces, si tú observas la respuesta, tal vez no sea lo ideal en la búsqueda de la respuesta de un sistema, pero te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de aplicación de cómo es que el sistema pide solito que requiere un compensador en atraso. ¿Ya? Un compensador en atraso. A ver, mira, acá tengo otras aplicaciones, ¿no? Para que veas cómo un compensador tiene, digamos, otras formas o caminos de poder determinar. Repito, si tú tienes esto, por ejemplo, ¿no? Tienes tu planta, que tiene un polo por aquí y un polo por acá. ¿Ok? Y digamos que tu polo dominante está por aquí. ¿Ya? Tu polo dominante está por ahí. Entonces tú requieres, por decir algo, un compensador en adelanto. Entonces se supone que acá tiene que estar tu cero y por acá tu polo. De tal manera de que este ángulo sea el ángulo de compensación. ¿No? Esta es la compensación. La compensación. Entonces, si este es cero, tú lo mueves un poquito más a la derecha, evidentemente este polo también se va a mover un poco a la derecha. No en la misma proporción, ¿no? Evidentemente. Porque este ángulo siempre tiene que mantenerse. Ese siempre tiene que ser igual. Entonces, tengo una infinidad de posibilidades para la compensación. Pero hay ciertas consideraciones que tienes que tomar en cuenta. Y entre esas consideraciones está lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar este cero y llevarlo más a la izquierda. Pero aguanta, es que si llevas este cero más a la izquierda, por ejemplo por acá, para que esta fase se mantenga, el polo tendría que estar bastante más alejado. ¿Para qué? Para que esa fase sea la misma que está acá. Entonces, este polo ya pierde un poco de efecto,
Entonces tampoco no puede estar tan lejos. Ya, tampoco no puede estar tan lejos. Entonces, por eso es de que la sugerencia que te hago es el método de la bisectriz es un método que me permite el poder, digamos, buscar que ni el polo ni el cero, sea compensador en adelanto o atraso, se alejen demasiado respecto del otro elemento. ¿Ok? Pero realmente es así, ¿no? ¿Lo puedo mover más a la izquierda? Bueno, teóricamente sí. No, mueve más a la izquierda, pero este polo se va a mover mucho más hacia la izquierda. Entonces va a estar mucho más alejado, y cuando está mucho más alejado, prácticamente pierde efecto, ¿no? Ese polo en el compensador. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de esas condiciones. Mira, acá te voy a mostrar otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo de diseño de compensadores. Este procedimiento se usa comúnmente en el caso de los compensadores en adelanto, ¿ya? Se usa comúnmente para los compensadores en adelanto. ¿Cómo es? El proyectar el cero, ¿no? El cero, pues acá dice, ¿no? Ubicación del cero en la proyección de los polos dominantes. Es decir, tienes algo como esto, ¿no? Tienes un par de polos de la planta, por darte un ejemplo, y digamos acá tienes tus polos dominantes. Entonces, ¿qué haces? Lo que hago es, como requiero un compensador en adelanto, lo que hago es fijo el cero en una posición que es la proyección de los polos dominantes, y lo único que cabría es ubicar el polo. Eso fue lo que te dije hace un rato, pues. Es decir, yo lo que hago es fijar un elemento, o sea, uno lo está fijando un elemento, para encontrar después el otro, en función de la compensación. Profe, ¿y este procedimiento se podría utilizar para compensadores en atraso? Sí, también, claro que sí. Lo que pasa es que en mayor proporción, esta aplicación se usa en compensadores en adelanto. Como te dije hace un rato, y vuelvo a insistir en esto, los compensadores en atraso se usan muy poco, ¿ya? Se usan muy poco. Normalmente uno busca aplicar compensadores en adelanto, ¿ok? Pero por eso es de que en algunos libros, textos, usan este procedimiento para el caso de compensadores en adelanto. Pero en el caso de atraso, la verdad que también se podría usar. No hay ningún problema, no hay ninguna razón por la cual no se pueda aplicar. En ese caso particular sería algo así, ¿no? Tienes tu par de polos, entonces tienes tu, en este caso, polo, 0, y por ejemplo tienes esto, ¿no? Y acá tienes la fase que tienes que compensar. Ese sería el compensar en atraso. No hay ningún problema, ningún problema. Vamos con un ejemplo de esta aplicación. Ahora es de la planta. Ahora se te dan la información de los polos dominantes. Se quiere, por alguna razón, que estos sean los polos dominantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar si esos polos dominantes pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Es decir, este es menos 2, esto es 0, esto está en menos 3, si estamos por acá. Menos 3 y J 2 raíz de 3. Acá tienes un polo dominante. Entonces el procedimiento es verificar que ese polo dominante pertenezca al lugar geométrico. No va a pertenecer, porque si son estos dos polos, tus polos en lazo abierto, el lugar geométrico es una mediatriz, ¿no es cierto? Entonces no va a pertenecer. Entonces lo que vamos a obtener es la magnitud en fase que requeriría compensar para que este par de polos, que hacemos solamente uno, pertenezcan al lugar geométrico de las raíces. Pero hay una pregunta. ¿Qué pasa? Digamos de que podría borrar ese polo dominante que he puesto. ¿Este? Sí. Ya. ¿Qué pasa? Ya, mire, vamos a suponer que por alguna razón, al momento del cálculo, o de repente usted, ¿ya? Me pide que el polo dominante sea menos 1 más J2 raíz de 3. Ya, o sea acá, menos 1, algo así.
Sí. Que este sea. Ya, sí, exactamente. O sea, me pide usted que este sean mis polos dominantes. Ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este par de polos dominantes pertenecen al lugar geométrico. Ah, sí, pues claro, claro, porque el lugar geométrico es una mediatriz, pues claro. Entonces, el lugar geométrico de la raíz vendría a ser esto. Va a intersectar en -1. Claro. En ese caso, ¿cómo sería el compensador? Ah, ya. Bueno, en este caso, tu compensador sería simplemente una ganancia, porque ya no habría la necesidad de agregar un polo o un cero para compensarlo en fase. Ya no habría esa necesidad. Lo que pasaría de que solamente requerirías un valor de ganancia para certificar o verificar que el par de polos estén ubicados en esa posición, nada más. O sea, solamente tendrías que utilizar el criterio de magnitud para esa condición. Entonces, ya no requieres cero y polo para compensar fase. Solamente una ganancia. Nada más que eso. Ya, ya, listo. Ya entendí la idea. Ya, ok. Entonces borramos. Entonces, vamos a lo que nos pidieron. Entonces, el pedido era de que el par de polos dominantes sea -3, sea -3, J2 raíces. Es decir, acá pongo uno de ellos, nada más. Entonces, este es un polo dominante, que es un punto de prueba, ¿no? Polo dominante. Entonces, la idea es de que ese polo pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Entonces, tienes que proyectar hacia los polos y ceros, bueno, son polos en este caso, y encontrar los valores angulares. ¿Ok? Encontrar los valores angulares, sería θ1 y θ2, por ejemplo. ¿Qué debe estar hacia el otro lado? A ver, vamos a ver. Acá están, ¿no? Entonces, tanto θ1 como θ2 serían ángulos agudos, perdón, obtusos. Entonces, θ1 sería θ1 180 menos este ángulo, que sería arco tangente 2 raíz de 3, porque esto vale 1. Y el otro θ2 que sería 180 grados menos este ángulo, que sería 2 raíz de 3 entre 3, que sería 130.89. En este caso, la fase total es menos 237. Ya saben por qué menos, porque son polos. Entonces, en este caso, lo que requeriríamos es compensar fase positiva. Es decir, compensar con una fase positiva de ¿cuánto le falta? No, le sobra, ¿no? Porque sería 180. Claro, le sobra, ¿no? Entonces sería 57. Claro, alguien que sume 57 grados. 57 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Como este es el par de polos dominantes, a él lo voy a proyectar y voy a ubicar acá el 0. Ahí está el 0. Entonces lo que faltaría es el polo. Entonces el polo lo vas a ubicar, por ejemplo, en esta posición. De tal manera que este ángulo que está acá sea 57 grados. Simplemente eso. Y con eso tendrías ubicado el polo y el 0. Nota que el 0 está ubicado, es decir, tu compensador sería la ganancia que no conozco, pero el 0 sí lo conozco, pues sería S más 3. Y S más P. Entonces el polo lo encuentro a partir de este valor angular. Entonces esa es una forma de visualizar esa condición. Entonces ahí está, ¿no? Por ahorita hace la proyección del polo dominante, acá ubicas el 0 y encuentro este polo. Entonces como tengo la magnitud de segmento, me falta M, sería entonces 2 raíz de 3 por la tangente de 57, 533. Pero ya está. Entonces en el caso del polo, el polo, que estaría ubicado tomando como referencia esta posición, sería 3 más 5,33. En otras palabras sería 8,33. Y ya tengo el compensador, pues, es decir, por lo tanto, el compensador a diseñar sería en caso C, el 0, que ya está fijado,
y el polo, que sería S más 8,33. Entonces, con esto lo único que faltaría es encontrar la ganancia. Ok, la ganancia. Y eso lo hace con el criterio de magnitud. Entonces, criterio de magnitud, el módulo tiene que ser igual a 1, evaluado en uno de los polos dominantes. Entonces, haces el despeje de 10kc, reemplazas en los respectivos, etcétera, etcétera, los módulos, y encuentro la ganancia al compensador. Ya promete bien fácil, es bien sencillo, bien sencillo. Entonces sería 3, S más 3, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con esto tienes a tu compensador. Entonces, proyectar en los polos dominantes el polo o el cero. ¿Ya? Yo te lo he mostrado aquí como el caso de aplicación de un compensador en adelanto, pero también se podría utilizar en el caso de un compensador en atraso, ¿no? Compensador en atraso. Entonces, en el caso de un compensador en adelanto, si este es el polo dominante, en la proyección, ubicas al cero y encuentras el polo, o en el caso de un atraso, estos son tus polos dominantes, agarras uno de ellos, en la proyección ubicas el polo, y con esto ubicas el cero. Entonces, cualquiera de las aplicaciones puede utilizarse. Al momento de alguna evaluación, en el caso de ustedes, ese examen, yo les indicaría, ¿no?, cuál es el procedimiento a utilizar, para que no utilicemos cualquiera. Porque al final, si no hago esto, por ejemplo, profe, ¿podría hacer algo como esto? Por ejemplo, estos son los dos polos de la planta, menos 2. Estos son mis polos dominantes, que era esto en menos 3 y J2 raíz de 3. ¿Podría ubicar, por ejemplo, por decir algo, el 0 en menos 2,5? Claro que sí, claro que sí. O sea, la idea es, entonces, este valor angular tiene que ser los 57 grados. Claro que sí, claro que sí. O sea, de poderse se puede. Se puede. Como te decía hace un rato, de que hay infinitos caminos de diseñar un compensador. Lo que yo estoy buscando, al mostrarte, digamos, procedimientos de diseño, es para que todos tengamos, un segundito, la misma respuesta. Simplemente eso. Ya, para que todos tengamos la misma respuesta. Nada más que para eso. ¿Ok? A ver, vámonos con otro ejercicio. Ahorita el sistema sin compensar, sistema compensado. Ah, cancelación polo cero. Esta sí buenaza. ¿Ya? Cancelación polo cero. Por ejemplo, acá se te muestra una planta, que es la misma que mostramos hace un rato, ¿ya? Donde se desea diseñar un compensador tal que el error estado estable para una entrada en rampa se reduzca al 20% de su valor. Error en estado estable para una entrada en rampa. Claro, se supone que tienes que utilizar el coeficiente estático de velocidad, ¿no? Y que el overshoot se reduzca al 60% de su valor. Entonces ya lo conocemos, ya lo hemos analizado. Entonces, se supone que el KV, ¿ya? El KV nuevo, dice, se reduzca al 20% de su valor. Debería ser el error en estado estable, dice, profe. Claro, pero tú sabes de que el error en estado estable es inversamente proporcional al K sub V, o al revés, ¿no? El K sub V vendría a ser igual a 1 sobre ESS. Entonces, para que se reduzca al 20%, 20% significa la quinta parte. No, la quinta parte. O sea, el error sea la quinta parte, pues se dice, ¿no? El error en estado estable, para una entrada en rampa, sea la quinta parte del valor que tenía. Y para que sea la quinta parte, se sobreentiende de que el coeficiente estático de error debería ser mayor. ¿Se entiende, no es cierto? Mira, este es el error en estado estable, tienes un caso V,
si tú quieres que sea menor, o sea, la quinta parte, el K sub V debe crecer 5 veces, ¿no? Uno se reduce 5 veces y el otro crece 5 veces. En otras palabras, debe ser 10 veces el K sub V anterior. ¿Ok? ¿Y qué más? Y que el overshoot nuevo, se reduzca al 60% de su valor, es decir, sea el 60%, o sea, 0,60, el valor del overshoot. Entonces, esto es lo que te pide. Ya eso es lo que se pide. Entonces, acá tienes la información de tu planta. Acá está, mira, por ejemplo, él lo que hace aquí es, encuentra el caso V, ¿no? Para la planta que tienes, ¿no? El caso V viene a ser 2. Entonces, el error en estado estable es la recíproca de caso V. Entonces, el caso V debe crecer, claro, pues, para que el error en estado estable se reduzca, el caso V debe crecer. El error en estado estable debe reducirse al 20% de su valor, la quinta parte. Entonces, el caso V debe crecer 5 veces. Es decir, 10. Ay, perdón, yo le he puesto 10 veces, ¿no? 5 veces es. 5, he puesto 10. 5 veces. 10 veces sería así que eso se reduce al 10%, ¿no? 5 veces. Entonces, 5 veces, caso V10, ¿no? Caso V10. Y el overshoot, que tiene ahorita es 16%, debe tener este valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Mira, la idea es esta, ¿no? Entonces, tienes un compensador que tiene una ganancia, tiene un 0 y un polo, ya, un polo, y acá tienes tu planta, que sería, ¿cómo era? Era 4 entre S más 2. 4S más 2. Y este es el sistema retroalimentado. ¿Ok? Entonces, ay, caramba. Un segundito. No, faltan 10 minutos. Miren, la idea de este procedimiento es, como su nombre lo dice, cancelación polo cero. ¿Cómo se hace? Cancelas, por ejemplo, esta planta tiene un polo en el origen y tiene un polo en -2. Entonces la idea es cancelar este 0 con este 0. Profe, ¿no? ¿Y por qué no cancela el polo en el origen? ¿Cómo vas a cancelar el polo en el origen si el polo en el origen te beneficia? Estoy cancelando 0 con polo. Es un polo real con un 0 real. ¿Ok? Entonces, el polo en el origen ni hablar. ¿Cómo vas a cancelarlo? No se cancela. Más bien tu pregunta de repente hubiera sido esta, ¿no? Ya he entendido, ya creo que ya entiendo tu pregunta. Tu pregunta es algo así de repente. Acá tienes tu compensador. Acá tienes el 0. Tienes tu polo. Y digamos que tu planta, vamos a asumir que tu planta sea esta, ¿no? S más 1 y S más 2. Y S más 2. Por decir algo. ¿Ya? Entonces tienes dos polos reales. Ya entendí tu observación. Entonces, creo que estamos todos claros de que el polo en el origen no se cancela. Ya, tu polo en el origen te beneficia. Recuerda de que él te asegura que el error en estado estable se haga 0. Entonces, la pregunta sería, y en este caso, ¿cuál de los dos polos cancelarías? Porque es cancelación polo 0, o sea, cancelas este 0 con uno de estos dos polos. Entonces, tienes un polo en -1 y un polo en -2. Entonces, acá habría que utilizar un poco el criterio, ¿no? Y en función de qué cosa es lo que uno normalmente debería buscar. Yo, por ejemplo, cancelaría el polo en -1. ¿Y por qué? Porque si cancelo este polo, lo cancelo, me quedo con el polo que está en -2, que es el polo que está más alejado del eje imaginario.
Y cuando un polo está más alejado del eje imaginario es más rápido. O sea, el sistema se hace más rápido. Es decir, estoy cancelando, en otras palabras, el polo más lento. El polo más lento. Eso es lo que estoy cancelando. Recuerda que más cerca al eje imaginario, más lento. Entonces, eso es lo que estoy cancelando. Estoy cancelando el polo más lento. Entonces, tal vez esa era tu observación. Sí, esa era, bro, porque como eran dos polos, pues aparentemente en ese caso del ejemplo, solo hay una alternativa. Bueno, es que es verdad, ¿no? En el caso del ejemplo solamente hay una alternativa, pero si esto hubiera sido el ejemplo, entonces acá tienes dos polos reales. Entonces, este 0 tendría que cancelarlo con otros dos polos, 1. Ahora la pregunta es, ¿cuál? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Entonces, usando yo el criterio, diría, cancelo el polo que está más cerca al eje imaginario, porque es el polo más lento. Y ese sería mi criterio. Ahí está muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que tú pondrías en el examen, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual has cancelado ese polo? Entonces, si esa razón tiene validez, entonces se acepta, ¿no? Pues no me pones, cancelo cualquiera de los dos, pero ¿cómo que cualquiera de los dos? Tiene que haber un criterio, tiene que haber una razón. Para hacer una cancelación polo 0, tiene que haber un sentido, tiene que haber un porqué. Todo tiene y requiere un porqué. Aquí nada se hace al azar, ¿no? No, que es el primero que he visto, pues, no, así no funciona. Tiene que haber un sentido y una razón. ¿Ok? Entonces, acá estará la condición del polo de 0. Sugerencia, hagan un cambio acá y trájenlo así, ¿no? Aquí S más Z y todo esto S más P. Entonces, la función de transferencia vendría a ser igual a 4K, sería S más Z, y el denominador ya no sería esto mismo, pues. Ya no sería esto mismo, sería S por S más 2, ya S más 2, que vendría a ser este polo, S más P más 4K, que es el numerador, 4K por S más Z, ¿no? S más Z. Entonces, sugerencia, cuando cancela de acá mismo, directamente de el diagrama de bloques. Pero también lo puedo hacer de acá. Ah, claro, también lo puede hacer de ahí. Lo haría de esta manera, ¿no? Entonces acá tendrías que cancelar este 0 con este 0 y con este polo. En este caso, esto vendría a ser un polo, ¿no? En este caso particular. Pero en el caso de la función de transferencia, es un 0. O la otra, aquí, ¿no? Simplemente es esto. Cancelas este con este. Bueno, aquí cancelo este polo, porque no hay otra alternativa. Pero ya te puse el caso en el cual sí existe la posibilidad de razonamiento, ¿no? Entonces acá sería S más P. Y esto me estaría quedando así, ¿no? Sería 4K entre S cuadrado más P por S más 4K, ¿no? Más 4K. Entonces aquí la cosa se hace más sencilla. Ya en el caso anterior había el alfa, no, un factor A. Olvídate eso, ¿no? Olvídate el alfa A. No te compliques. Y esto que está acá debería cumplir con la condición del S cuadrado más 2 veces la atenuación por S más el omega n cuadrado. Entonces, lo que te pido es analiza este ejercicio con esa condición. Ya con esa condición. Y al final te va a salir este compensador. Pero lo que quiero es que rehagas el problema, ya lo rehagas en función de esta condición, ¿no? De que ahora la función de transferencia del compensador, para que veas que es más sencillo de todo esta resolución. Es bastante más complicado esto, ¿eh? Es más sencillo si lo trabajo así, ¿no? Ganancia del compensador, S más Z y S más P. Entonces, creo que se entiende el procedimiento para poder en este caso encontrar la ubicación del polo y el valor de ganancia, porque solamente faltaría eso, ¿no? Porque el 0 está fijado, ¿no? El 0 estaría en 2. Entonces, tu compensador al final sería así, ¿no? K sub C por S más 2 entre S más P.
Entonces solamente faltaría encontrar la ubicación del polo y la ganancia del compensador. ¿Y cómo lo encuentro? En función de toda esta información, ¿no? De que el nuevo factor de amortiguamiento vendría a ser este, y el nuevo caso V vendría a ser 10, en este caso. Con esta información, entonces, resuélvete el problema y debes encontrar este compensador. Ok, entonces, para que chambees un poquito, ¿no? Y acá tienes en este caso el compensador diseñado, ¿no? Se entiende de que el sistema sin compensar es el negro y el sistema compensado es el verde. Entonces, mira, una buena respuesta, ¿no? Respecto de el sistema que tenías anteriormente con el que tienes en este instante. Bien, señores, entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Hay un ejemplo más que voy a ver contigo que tiene que ver con esto que había mencionado ahora respecto de qué polo compensar o eliminar, perdón, con el cero, que lo vamos a analizar la próxima semana. Pero si lo puedes revisar y en función de la revisión tratar de entenderlo, me ayudaría tremendamente para avanzar rápidamente, ¿no? Y la próxima semana ya estaríamos terminando con esto de los compensadores, visto desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces. Y ya comenzaríamos con compensadores visto desde el punto de vista de los diagramas de Bode. Entonces aquí para que revises, ¿ok? Pero el otro para que lo resuelvas, ¿ya? No te pido que me lo presentes, ¿eh? Simplemente para que lo hagas y para que entiendas el procedimiento. Nada más que por eso. Bien, señores, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, alguna consulta. No, profesor. Listo, entonces en eso nos estaremos quedando y nos vemos la próxima sesión. Un abrazo con todos. Buenas noches.